Caso real en Jalisco. Los gemelos separados al nacer, uno libre, uno esclavo, 1881. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Los gemelos separados al nacer. Uno libre, uno esclavo. 1881. Capítulo primero. El año de la separación. El año de 1881 transcurría lento sobre las tierras de Jalisco. Era un tiempo dentro del largo gobierno de Porfirio Díaz, el Porfiriato, aunque en aquel entonces nadie podía imaginar que se extendería por más de 3 décadas. Manuel González ocupaba la presidencia, pero el verdadero poder residía en la figura del general Díaz. En las ciudades, el progreso llegaba con el estruendo de los ferrocarriles. El telégrafo transmitía mensajes que antes habrían tardado semanas. La energía eléctrica empezaba a iluminar las calles de Guadalajara, tímidamente. Pero en el campo, donde vivía la mayoría de la población, el tiempo parecía detenido. Las haciendas dominaban el paisaje rural de Jalisco, extensiones inmensas donde el maíz, el trigo, el pulque y la ganadería sostenían una economía que enriquecía a unos pocos, mientras mantenía a miles en una existencia de trabajo perpetuo. Eran mundos con su propia jerarquía, sus propias leyes no escritas. Jalisco tenía cerca de 400 haciendas repartidas por sus cantones. Cada una era un universo donde nacían, vivían y morían generaciones completas sin conocer más horizonte que los límites de la tierra del patrón. La estructura de una hacienda reflejaba con precisión brutal la jerarquía social. En el centro estaba el casco, la casa grande donde residía el hacendado con su familia. Construcción sólida de adobe o piedra, con patios, jardines, muebles europeos, cuadros religiosos y retratos. El lujo era discreto, pero omnipresente, un recordatorio constante de la distancia entre los dueños y todos los demás. Alrededor se distribuían otras construcciones, la casa del administrador, la vivienda del caporal, las habitaciones de mayordomos y capataces, la capilla, la tienda de raya donde los peones compraban lo necesario, acumulando deudas que los ataban a la tierra. Y más allá, las viviendas de los trabajadores, chozas de los peones acasillados, jacales en la periferia, construcciones de adobe con techos de palma, de una sola habitación donde dormían familias enteras, sin ventanas, con pisos de tierra, sin más mobiliario que petates y una piedra para moler el maíz. El sistema de trabajo variaba por región. En el sur tropical, la mano de obra escaseaba y los hacendados mantenían a los trabajadores atados mediante el peonaje por deudas. Las condiciones rozaban la esclavitud. En el centro de México, donde estaba Jalisco, la mano de obra era abundante. La expropiación de tierras comunales había dejado sin tierra a miles de campesinos forzados a convertirse en peones. Con tanta gente disponible, los hacendados no necesitaban retener trabajadores mediante deudas. Los salarios se medían en centavos. Las jornadas duraban de 10 a 12 horas, de sol a sol, 6 días a la semana. Los peones acasillados recibían un salario ínfimo,
una pequeña parcela para sembrar maíz, una ración semanal de granos y el derecho a apacentar algunos animales. No era suficiente. La tienda de raya completaba el ciclo de explotación. Precios inflados, cuentas que nunca cuadraban a favor del trabajador. Lo que el patrón pagaba en salario lo recuperaba con creces. Dentro de este sistema había también una jerarquía racial heredada de la colonia. Aunque la independencia había abolido oficialmente las distinciones de casta, en la práctica seguían existiendo. Los hacendados eran criollos. Los administradores y capataces podían ser criollos o mestizos acomodados. Los peones eran en su mayoría indígenas o mestizos pobres. Todo señalaba el lugar de cada persona en la escala social. La Iglesia Católica mantenía una presencia constante. Los libros parroquiales guardaban la única documentación oficial de la existencia de la mayoría de la gente. Los registros de bautismo anotaban el nombre, la fecha, los nombres de padres y padrinos. La cantidad de información variaba según la disposición del sacerdote y la posición social de la familia. Los bautismos de los ricos se registraban con lujo de detalles. Los de los pobres eran anotaciones breves. En este contexto de desigualdad institucionalizada, sucedió lo que vamos a relatar. Una historia que muestra cómo el poder podía romper los vínculos más fundamentales, cómo la avaricia llevaba a actos que desafiaban toda noción de justicia. La esclavitud había sido abolida en México desde 1829. Jalisco la prohibía en su Constitución de 1824. Pero entre la ley y la realidad había un abismo. El peonaje por deudas, la servidumbre forzada, el trabajo sin paga, todas estas prácticas existían y prosperaban. Los hacendados ejercían poder absoluto. La ley llegaba débilmente a estos lugares remotos. En una de estas haciendas vivía una mujer llamada Juana. No sabemos su apellido. Como tantos trabajadores, era invisible para la historia oficial. Lo que sabemos es que en 1881 estaba en condición de servidumbre, atada a la tierra y a la familia que la controlaba. La palabra esclava aparece en los fragmentos documentales que se refieren a este caso, aunque el término ya no existía legalmente. Quizá reflejaba la realidad de una situación que las palabras más suaves no alcanzaban a describir. Juana trabajaba sin libertad, sin salario real, sin posibilidad de cambiar su situación. Juana estaba embarazada en los primeros meses de 1881. No sabemos quién era el padre, en la documentación no hay mención de uno. En aquella época, los hijos de mujeres solteras o en servidumbre a menudo eran registrados solo con el nombre de la madre. El niño nacería en la misma condición de dependencia que ella. Capítulo 2. El nacimiento que cambió 3 destinos. La primavera de 1881 trajo consigo las lluvias que el campo necesitaba. Los trabajos de siembra ocupaban a todos los brazos disponibles en la hacienda. Las mujeres embarazadas trabajaban hasta el último momento posible, porque no había descanso previsto para ellas, no había periodo de recuperación contemplado en el sistema que las empleaba. Juana habría trabajado durante todo su embarazo, doblando la espalda en el campo o cumpliendo las tareas que le asignaran en la casa grande, cargando el peso de una vida nueva mientras su propio cuerpo se transformaba. Y entonces llegó el momento del parto. No sabemos el día exacto, los registros no son precisos en este punto. Lo que sabemos es que coincidió, por una de esas casualidades que parecen demasiado perfectas para ser ciertas, pero que la vida produce de vez en cuando, con otro nacimiento en la misma hacienda. La esposa del patrón también estaba embarazada. Esto sí habría sido motivo de celebración en la hacienda. El nacimiento de un heredero era un acontecimiento importante en cualquier familia acomodada de la época. Significaba la continuidad del apellido, la preservación de la propiedad, la transmisión del patrimonio acumulado. Se habrían hecho preparativos. Se habría llamado a un médico de la ciudad,
o al menos a una partera de experiencia y reputación. La habitación habría sido preparada con sábanas limpias, agua caliente, todo lo necesario para recibir a la nueva vida en las mejores condiciones posibles. Pero algo salió terriblemente mal. El hijo de los patrones nació muerto. Un niño que nunca respiró, que nunca abrió los ojos, que nunca lloró. Un mortinato, como se llamaba entonces y se sigue llamando ahora. La tragedia más devastadora que podía ocurrirle a una familia que había puesto todas sus esperanzas en ese nacimiento. El dolor de perder un hijo es universal, atraviesa todas las clases sociales, todos los siglos. La madre habría llorado inconsolable. El padre habría sentido no solo el dolor de la pérdida, sino también la frustración de sus planes familiares truncados. El heredero esperado había muerto antes de vivir. La línea familiar quedaba interrumpida, al menos temporalmente. Y en una sociedad donde el valor de una persona se medía en gran parte por su capacidad de producir descendencia legítima, esta pérdida tenía implicaciones que iban más allá del dolor emocional. Mientras ocurría esta tragedia en la casa grande, en algún lugar de los cuartos de los trabajadores, Juana daba a luz, y su parto produjo no uno sino 2 hijos, gemelos idénticos, 2 niños perfectamente sanos que llegaron al mundo casi al mismo tiempo que moría el hijo de los patrones. Los gemelos eran raros, pero no extraordinariamente raros. Ocurrían aproximadamente una vez en cada 80 o 100 partos. Eran vistos a veces con superstición, a veces con alegría, dependiendo de las creencias particulares de cada comunidad. Para Juana, en su condición de servidumbre, dar a luz a gemelos significaba una carga duplicada. 2 bocas más que alimentar con los recursos escasos de los que disponía. 2 vidas más atadas desde el nacimiento a la misma condición de dependencia que ella sufría. Los niños eran idénticos. Esto es importante. No eran mellizos fraternos que pudieran tener diferencias físicas notables. Eran gemelos monocigóticos, formados a partir del mismo óvulo fertilizado que se había dividido en las primeras etapas del desarrollo. Compartían exactamente la misma información genética, tendrían el mismo rostro, los mismos rasgos, la misma constitución física. Cualquiera que viera a uno y luego al otro notaría el parecido imposible de ignorar. No sabemos exactamente cuándo la familia del patrón se enteró de que Juana había dado a luz a gemelos. Quizá la información circuló rápidamente entre los trabajadores de la hacienda. Quizá llegó a oídos del administrador y de ahí a los patrones. Quizá fue la partera quien mencionó el hecho. Lo que sabemos, por los fragmentos documentales que sobreviven, es que alguien en la familia del patrón tuvo una idea nacida de la desesperación, del dolor, del orgullo herido, de la negación de la realidad, una idea que cambiaría para siempre la vida de 3 personas. La idea era simple en su concepción, pero monstruosa en sus implicaciones. Tomar uno de los gemelos de Juana y presentarlo como el hijo propio de los patrones. Declarar que su hijo había nacido vivo y sano. Ocultar la muerte del verdadero heredero. Sustituir un niño muerto por uno vivo, arrebatado a su madre biológica. ¿Cómo se tomó esta decisión? Fue el patrón quien la propuso, buscando una solución desesperada a su problema de sucesión. ¿Fue la patrona, sumida en el dolor y la negación de haber perdido a su hijo? ¿Fue quizá un administrador o familiar quien sugirió la posibilidad? No lo sabemos. Los detalles de esta conversación, si es que hubo una conversación formal, se han perdido o nunca fueron registrados. Lo que sí podemos inferir es que la idea fue aceptada. En algún momento durante las primeras horas o días después de los nacimientos, se decidió proceder con el plan. Y esto requería varios pasos, cada uno de ellos consciente y deliberado,
cada uno de ellos representando una decisión moral que la mayoría de la gente encontraría repugnante. Primero, tomar físicamente a uno de los bebés de Juana. Esto significaba separarlos cuando solo tenían horas o días de vida. Significaba arrancar a uno de los niños del pecho de su madre. No sabemos si se usó la fuerza física, si se emplearon amenazas, si se ofreció algún tipo de compensación o promesa. En la posición de total vulnerabilidad en que se encontraba Juana, cualquier resistencia que pudiera ofrecer habría sido fútil. Ella no tenía poder, no tenía derechos que el patrón se sintiera obligado a respetar. Si le decían que iban a tomar a uno de sus hijos, ¿qué podía hacer? ¿A quién podía acudir? ¿Qué autoridad habría escuchado las quejas de una mujer en servidumbre contra una familia poderosa de la región? Segundo, ocultar la muerte del verdadero hijo de los patrones. Esto habría requerido la complicidad de varias personas. El médico o la partera que atendió el parto habría tenido que guardar silencio o ser excluido del secreto. Los sirvientes cercanos a la familia habrían tenido que participar en el engaño, o al menos no cuestionarlo abiertamente. El cuerpo del niño muerto habría tenido que ser dispuesto en secreto, sin el funeral público que normalmente acompañaría la muerte de un hijo de familia acomodada. Tercero, presentar al niño robado como hijo legítimo de la familia del patrón. Esto implicaba comenzar a criarlo como tal, darle el apellido de la familia, preparar su futura posición como heredero. Implicaba también mantener a Juana suficientemente cerca para que pudiera amamantarlo, porque en 1881 no existían fórmulas infantiles comerciales y un bebé recién nacido necesitaba leche materna para sobrevivir. Quizás se le dio a Juana el papel de nodriza, permitiéndole alimentar a su propio hijo sin reconocer públicamente que lo era. Y cuarto, decidir qué hacer con el otro gemelo. Aquí la crueldad del plan alcanzaba su punto más extremo. No bastaba con robar un hijo. Había que asegurar que la semejanza física entre los dos niños no delatara el secreto. La solución que se adoptó fue mantener al segundo gemelo en la hacienda, pero no como hijo de nadie, sino como un trabajador más. Desde su nacimiento, el segundo niño quedaba destinado a la servidumbre, a crecer en las mismas condiciones que su madre, a trabajar para la familia que había robado a su hermano. Es difícil imaginar la mente que concibió este plan completo, porque no solo se trataba de separar a los gemelos, se trataba de criarlos en el mismo lugar, bajo el mismo techo, donde se verían mutuamente durante años, donde su parecido físico sería visible para cualquiera que los observara con atención. ¿Por qué no enviar al segundo gemelo a otra parte, darlo a alguna familia lejana, eliminarlo de la vista para que el secreto fuera más fácil de mantener? Quizá la respuesta está en la arrogancia del poder. La familia del patrón se sentía tan segura en su posición, tan confiada en que nadie se atrevería a cuestionar sus acciones, que no consideró necesario ocultar completamente al segundo gemelo. O quizá había en esto un elemento de crueldad deliberada hacia Juana, obligándola a ver a ambos hijos crecer ante sus ojos, uno con todos los privilegios, otro con ninguno, sin poder revelar la verdad. O quizá, y esto es quizá lo más probable, mantener al segundo gemelo cerca servía un propósito práctico. Si algo le ocurría al primer niño, si moría en la infancia como era común en aquella época, siempre habría un reemplazo disponible. El segundo gemelo era una póliza de seguro, una garantía de que la inversión en el engaño no se perdería completamente. Los registros de bautismo se llevaron a cabo en los días o semanas siguientes. Aquí tenemos uno de los pocos documentos concretos que sobreviven de esta historia. Se bautizó a un niño como hijo legítimo de los patrones.
El sacerdote que ofició el bautismo anotó el nombre que le daban, los nombres de los padres, los nombres de los padrinos. Era un registro normal, que no difería en nada de miles de otros realizados ese año en las parroquias de Jalisco. El sacerdote probablemente no tenía razón para sospechar nada. Se le presentó un bebé, se le dijeron los nombres, él realizó el sacramento y hizo la anotación correspondiente. El segundo gemelo también fue bautizado, pero su registro fue muy diferente. Se le anotó como hijo de Juana, sin mención de padre. Se le dio un nombre simple, sin los apellidos distinguidos de la familia del patrón. Los padrinos, si los hubo, eran probablemente otros trabajadores de la hacienda. El registro fue breve, sin detalles adicionales. Era el tipo de anotación que se hacía para los hijos de los pobres, un mero registro de existencia sin expectativa de que esa vida tuviera mayor importancia. Y así comenzó la doble vida de los gemelos. Uno en la casa grande, rodeado de comodidades, destinado a heredar la hacienda. El otro en los cuartos de los trabajadores, destinado a servirla. Uno con un futuro de privilegio, otro con un futuro de trabajo sin fin, uno con un nombre que abriría puertas, otro con un nombre que no significaba nada fuera de la hacienda. Juana tuvo que presenciar todo esto, tuvo que amamantar al hijo que le habían robado, viéndolo tratado como ajeno. Tuvo que cuidar al hijo que le habían dejado, sabiendo que nunca tendría las oportunidades de su hermano. Tuvo que guardar silencio sobre la verdad, porque revelarla habría significado su propia ruina y probablemente la de sus hijos. ¿Qué le dijeron? Le advirtieron que si hablaba la expulsarían de la hacienda, dejándola sin medios de subsistencia. Le prometieron algo a cambio de su silencio, alguna pequeña mejora en sus condiciones de vida. ¿O simplemente asumieron que ella sabía cuál era su lugar en el orden de las cosas y que no se atrevería a desafiar a sus superiores? No tenemos respuestas a estas preguntas. La voz de Juana no aparece en ningún documento que haya sobrevivido. Como tantas mujeres de su época y condición, existe en el registro histórico solo a través de sus relaciones con otros, como madre de los niños, como trabajadora de la hacienda, pero nunca como persona con voz propia, con sentimientos que valgan la pena registrar, con una historia que merezca ser contada por sí misma. Capítulo 3. 18 años de silencio. Los primeros años de los gemelos transcurrieron en mundos paralelos. El niño declarado hijo de los patrones creció en la casa grande. Tuvo una nodriza que lo alimentó, aunque probablemente nunca supo que esa mujer era su verdadera madre. Tuvo juguetes importados, ropa fina, una habitación propia con muebles y ventanas al jardín. Se le asignó un tutor. La educación no era común en el México rural, pero las familias acomodadas contrataban maestros. El niño aprendió las letras, los números, la gramática, algo de latín para las misas, quizá algo de francés, idioma de cultura y distinción. Leyó libros de historia, geografía, literatura. Se le enseñó a comportarse según su posición, a sentarse erguido, a usar los cubiertos correctos, a dirigirse con respeto a sus mayores, pero con autoridad a sus inferiores. Se le inculcó su lugar en el orden social, nacido para mandar, destinado a continuar el legado familiar. Acompañaba a su padre en los recorridos por la propiedad. Aprendió la organización del trabajo, las cuentas, cómo tratar a los trabajadores manteniendo la distancia apropiada. Se le preparaba para asumir el control de todo. El segundo gemelo creció cerca de Juana, en los cuartos de los trabajadores. Durmió en petates en el suelo. Comió tortillas y frijoles cuando había suficiente. Su ropa eran trapos remendados. No tuvo juguetes más allá de palos, piedras, pedazos de cuerda. No fue a ninguna escuela.
No aprendió a leer ni a escribir. La única educación que importaba era aprender a trabajar, y ese aprendizaje comenzaba temprano. Desde pequeño, tareas sencillas: llevar mensajes, cuidar niños, recoger leña, alimentar animales. Conforme crecía, las tareas se volvían más demandantes. Ayudar en los campos, cuidar el ganado, realizar reparaciones. No recibía salario. Como hijo de Juana, era parte de la fuerza laboral disponible sin costo. La familia le daba de comer, un lugar donde dormir, ropa ocasional. Se suponía que esto era suficiente. Los dos hermanos se veían regularmente, aunque quizá no de manera consciente en los primeros años. La hacienda no era tan grande como para evitarse. El hijo del patrón, en sus paseos, habría visto a los trabajadores. El hijo de Juana, cerca de la casa grande, habría visto al joven heredero. ¿Notaban su parecido físico? Conforme los años pasaban y los niños se convertían en adolescentes y luego en adultos jóvenes, el parecido habría sido cada vez más evidente. No un parecido general entre primos. Era exacto, idéntico, la misma estructura facial, los mismos ojos, nariz, boca, la misma estatura, complexión, forma de moverse. Cualquiera que los viera juntos no podría dejar de notar la similitud. Y sin embargo, nadie hablaba de ello abiertamente. Nadie mencionaba lo extraño de que el hijo del patrón se pareciera tanto a un trabajador. ¿Cómo era posible este silencio? En un sistema donde el patrón ejercía control absoluto, donde el castigo por insubordinación era severo, donde hablar de ciertos temas podía significar perder el trabajo y el sustento, la gente aprendía a no ver lo que no debía ver. Los trabajadores probablemente sí notaban el parecido. Hablaban de ello entre ellos, en voz baja. Quizá especulaban, quizá Juana había confiado la verdad a alguna amiga cercana. Pero nadie se atrevía a mencionarlo abiertamente ante la familia del patrón. La familia habría desarrollado su propia forma de negación. Quizá se convencían de que el parecido no era tan notable. Quizá evitaban situaciones donde los jóvenes estuvieran cerca. Quizá confiaban en que su autoridad era suficiente para prevenir cuestionamientos. Y los propios gemelos, ¿qué pensaban? El hijo del patrón creció con certeza de su identidad. Le habían dicho desde pequeño quién era. No tenía razón para dudar. Si notaba el parecido con un trabajador, probablemente lo descartaba como curiosidad. El hijo de Juana también creció con una identidad clara. Sabía que era hijo de una trabajadora. Sabía que su futuro era trabajar en la hacienda. Si notaba que se parecía al hijo del patrón, ¿qué habría pensado? Quizá lo atribuía a alguna conexión lejana. Quizá pensaba que era coincidencia, o quizá, en el fondo, tenía sospechas que no se atrevía a articular. Los años pasaban con la regularidad monótona de la vida en las haciendas. Las estaciones se sucedían, se sembraba, cultivaba, cosechaba. Nacían niños, envejecían adultos, morían ancianos. La hacienda continuaba funcionando. El hijo del patrón se convertía en un joven educado, preparado para asumir las responsabilidades esperadas. Aprendió a montar a caballo. Participó en celebraciones sociales con otras familias de hacendados. Quizá lo comprometieron en un matrimonio conveniente. El hijo de Juana se convertía en un joven trabajador, con manos callosas, espalda doblada, piel curtida por el sol. No había celebraciones en su futuro. Si se casaba, sería con alguien en su misma condición, y sus hijos nacerían en la misma situación de dependencia. Juana envejecía viendo esta divergencia entre sus dos hijos. Cada día era un recordatorio de la injusticia, pero tenía que guardar silencio. Tenía que seguir trabajando. Tenía que aceptar la situación como si fuera el orden natural. Y entonces, después de 18 años, algo cambió. El hijo del patrón, ahora un joven adulto de 18 años, hizo un descubrimiento que lo cambiaría todo.
Capítulo 4. El descubrimiento que destruyó una mentira. No sabemos exactamente qué lo llevó a buscar en los documentos. Quizá necesitaba su certificado de bautismo para algún trámite administrativo. Quizá estaba preparando documentación para su matrimonio, y la iglesia requería comprobación de su bautismo y de los bautismos de sus padres. Quizá simplemente sentía curiosidad sobre su propia historia y quería ver el registro oficial de su nacimiento. Lo cierto es que en algún momento de 1899, el joven que todos conocían como hijo del patrón acudió a la parroquia correspondiente y solicitó ver los libros de registros de bautismo. El sacerdote, sin razón para sospechar nada, le mostró los volúmenes encuadernados donde se conservaban las anotaciones de bautismos realizados en años anteriores. El joven buscó el año 1881. Encontró el mes de su supuesto nacimiento. Comenzó a revisar las entradas una por una, buscando su propio nombre. Y entonces vio algo que no esperaba ver: 2 registros de bautismo del mismo día, o de días muy cercanos. 2 niños bautizados casi simultáneamente. Uno era el registro que esperaba encontrar, su propio nombre, los nombres de sus padres, todo en orden. Pero el otro registro lo dejó paralizado. Un niño bautizado el mismo día, o muy cerca, hijo de una mujer llamada Juana, trabajadora de la hacienda, sin nombre de padre. Y algo más, algo que no podía ser una coincidencia. El nombre de la parroquia era el mismo, el lugar era el mismo, las fechas eran prácticamente idénticas. Quizá en ese momento no comprendió inmediatamente las implicaciones. Quizá pensó que era una curiosidad, nada más. Pero algo lo impulsó a investigar más. Preguntó al sacerdote sobre estos registros. El sacerdote, consultando sus libros, confirmó que sí. 2 niños habían sido bautizados en fechas muy cercanas en 1881. Era inusual, pero no imposible, que 2 nacimientos ocurrieran en la misma hacienda con pocos días de diferencia. Pero el joven no quedó satisfecho. Regresó a la hacienda con estas preguntas rondándole la mente. Comenzó a prestar más atención a las personas que lo rodeaban, y entonces, quizá por primera vez, con verdadera atención, vio al trabajador que se le parecía tanto. Era como mirarse en un espejo, no solo un parecido pasajero, no solo rasgos similares que podían atribuirse a una conexión familiar lejana. Era su propio rostro en otra persona, la misma estructura ósea, los mismos gestos, la misma altura, la misma constitución física. Era imposible no verlo, una vez que uno realmente miraba. ¿Cómo no lo había notado antes con esta claridad? Quizá porque cuando uno crece viendo algo todos los días, deja de verlo realmente. Quizá porque las diferencias en ropa, en postura social, en contexto, eran suficientes para distraer la mirada del parecido físico subyacente. Quizá porque, en el fondo, no había querido verlo. Pero ahora, con la información de los registros de bautismo en su mente, el parecido era imposible de ignorar. Y una hipótesis terrible comenzó a formarse. 2 niños nacidos el mismo día, 2 niños en la misma hacienda, 2 niños que se parecían exactamente, su propia familia sin más hijos después de él, como si hubiera habido algún problema con aquel nacimiento. La mujer Juana trabajando en la hacienda todos estos años, siempre cerca pero nunca reconocida. El joven comenzó a hacer preguntas, discretamente al principio, tratando de no revelar sus sospechas. Preguntó a algunos de los sirvientes más viejos sobre el año de su nacimiento. Preguntó si recordaban algo inusual. Las respuestas fueron evasivas, nerviosas. La gente parecía incómoda con sus preguntas. Nadie quería hablar directamente sobre el tema. Entonces decidió confrontar a Juana directamente. La buscó un día cuando estaba trabajando en la casa. Le preguntó sobre su hijo, sobre el año de su nacimiento. Juana se puso pálida. Durante 18 años había guardado el secreto.
Durante 18 años había vivido con el dolor de tener que negar su maternidad sobre uno de sus hijos. Ahora, este joven que era su propio hijo sin saberlo, le estaba haciendo las preguntas que ella siempre había temido escuchar. No sabemos exactamente qué le dijo Juana en ese primer encuentro. Quizá negó todo, demasiado asustada para revelar la verdad. Quizá permaneció en silencio, dejando que el silencio mismo fuera una respuesta. Pero el joven era persistente. Regresó a hablar con ella varias veces. Y finalmente, Juana quebró. No podía seguir sosteniendo la mentira ante su propio hijo que le estaba preguntando directamente sobre la verdad. Le contó todo. Le contó sobre el nacimiento de los gemelos. Le contó sobre la muerte del verdadero hijo de los patrones. Le contó sobre cómo le habían arrebatado a uno de sus hijos para reemplazar al muerto. Le contó sobre los 18 años de silencio forzado, de ver a sus dos hijos crecer en mundos completamente diferentes, sin poder revelar la verdad. La revelación debe haber sido devastadora para el joven. Todo lo que había creído saber sobre su identidad era una mentira. Los padres que lo habían criado no eran sus padres biológicos. El apellido que llevaba no era realmente suyo. La posición social de la que disfrutaba estaba construida sobre un fraude. Era literalmente un impostor, aunque sin haber tenido culpa o conocimiento de la impostura. Y el trabajador al que había visto durante años, al que había tratado con la distancia apropiada entre un patrón y un sirviente, era su hermano, su gemelo, la otra mitad de sí mismo, alguien que compartía exactamente su misma sangre, sus mismos orígenes, pero que había vivido una vida completamente diferente debido a un acto de crueldad y codicia. ¿Qué sintió en ese momento? ¿Rabia hacia los padres que lo habían engañado durante toda su vida? ¿Dolor por todo lo que había perdido, por la identidad robada? ¿Culpa por haber disfrutado de privilegios que pertenecían también a su hermano? ¿Confusión sobre quién era realmente él, sin la identidad que le habían construido? Durante días, o quizás semanas, el joven debe haber luchado con estas revelaciones, tratando de procesar la información, tratando de decidir qué hacer con ella. Porque ahora que sabía la verdad, tenía que tomar decisiones. ¿Guardaría el secreto como Juana había sido forzada a hacerlo? ¿Continuaría viviendo la mentira, sabiendo ahora que lo era? ¿O confrontaría a la familia que lo había criado y exigiría una explicación? Decidió confrontar. Fue hacia los que siempre había llamado sus padres y les exigió la verdad. No sabemos exactamente cómo transcurrió esta conversación. No tenemos un relato directo de las palabras que se dijeron, pero sabemos que hubo una confrontación y sabemos que no fue bien recibida. Los padres adoptivos, enfrentados con la verdad que habían ocultado durante 18 años, reaccionaron con ira. No con arrepentimiento por lo que habían hecho, no con explicaciones sobre el dolor que los había llevado a tomar un hijo ajeno, no con admisión de culpa o solicitud de perdón, sino con ira hacia el joven que se atrevía a cuestionar su autoridad, a desenterrar un secreto que debía permanecer enterrado. Le dijeron que no era asunto suyo cuestionar las decisiones que habían tomado. Le recordaron todo lo que le habían dado: educación, comida, refugio, una posición en la sociedad. Le dijeron que debía estar agradecido por la vida de privilegio que había tenido, en lugar de preocuparse por los detalles de su origen. Pero el joven no podía aceptar esta respuesta. No podía simplemente olvidar lo que ahora sabía. No podía pretender que descubrir que toda su vida había sido una mentira era un detalle insignificante. Y había algo más: su hermano, su gemelo, alguien que había nacido exactamente con los mismos derechos que él, pero que había sido condenado a una vida de servidumbre por el capricho y la codicia de esta familia.
El joven declaró que no podía continuar viviendo esta mentira, que no podía aceptar una herencia construida sobre el robo de su propio hermano, que exigía que se reconociera la verdad y que se corrigiera la injusticia cometida contra su hermano y su madre biológica. La familia respondió con la máxima sanción que estaba en su poder aplicar. Lo desheredaron. Le dijeron que si no estaba dispuesto a aceptar la situación tal como era, si no estaba dispuesto a guardar el secreto y continuar viviendo como hijo de la familia, entonces no era digno de ser su heredero. Podía irse, podía renunciar a todo lo que le habían dado, pero no podía desafiar su autoridad y esperar conservar su posición. Era un ultimátum brutal. Aceptar la mentira y conservar todo, o insistir en la verdad y perderlo todo. El joven eligió la verdad, o quizá no tuvo otra opción, porque una vez que uno sabe ciertas cosas, no puede pretender que no las sabe. La inocencia, una vez perdida, no se recupera. Capítulo 5. El intento de liberación. Desheredado y expulsado de la única casa que había conocido, el joven se encontró en una posición difícil. Ya no era el hijo del patrón. Ya no tenía derecho a la casa grande, a los privilegios, a la educación, a la posición social, pero tampoco era exactamente un trabajador común. Había sido criado con educación, con conocimientos que la mayoría de los trabajadores de la hacienda no poseían. Sabía leer y escribir. Sabía hacer cuentas. Tenía conocimientos de administración y organización. Podría haber usado estas habilidades para buscar trabajo en otro lugar, quizá en Guadalajara, donde sus conocimientos serían valiosos. Podría haberse alejado de la hacienda y comenzado una nueva vida con una nueva identidad, pero no lo hizo, porque su hermano seguía ahí, todavía en condición de servidumbre, todavía trabajando para la familia que los había separado al nacer. El joven fue a buscar a su hermano gemelo. Era la primera vez que se encontraban conscientemente como hermanos, la primera vez que hablaban sabiendo la verdad sobre su relación. Uno puede imaginar la extrañeza de ese encuentro, verse reflejado perfectamente en otra persona, saber que compartían exactamente los mismos genes, que habían comenzado la vida como un solo óvulo fertilizado que se había dividido en dos. Y sin embargo, habían vivido vidas tan radicalmente diferentes que eran prácticamente extraños el uno para el otro. El hermano trabajador habría escuchado con asombro la historia que le contaba su gemelo. Quizá Juana ya le había revelado la verdad, o quizá estaba escuchándola por primera vez. De cualquier manera, era una revelación que transformaba todo su entendimiento de sí mismo. No era simplemente el hijo de una trabajadora de la hacienda, era uno de dos gemelos que habían sido separados al nacer. Su hermano había disfrutado de una vida de privilegios que debería haber sido compartida. Él había trabajado en servidumbre cuando debería haber sido reconocido como hijo de Juana con los mismos derechos que cualquier otro niño. El joven desheredado le dijo a su hermano que quería corregir la injusticia, que quería liberarlo de la servidumbre, que juntos podrían comenzar una nueva vida lejos de la hacienda, lejos del sistema que los había separado y que había construido toda su existencia sobre una mentira. Pero liberar a su hermano no era tan simple como anunciar que se iban. En el sistema de las haciendas del Porfiriato, los trabajadores no podían simplemente marcharse cuando quisieran, especialmente si habían acumulado deudas con el patrón. Y después de 18 años trabajando en la hacienda, el hermano seguramente tenía una cuenta pendiente en la tienda de raya, gastos acumulados que se habían cargado contra su trabajo futuro. El joven intentó negociar con la familia. Ofreció pagar cualquier deuda que su hermano tuviera. Quizá intentó apelar a su sentido de justicia,
recordándoles que este hombre era su hermano, que tenía tanto derecho a la libertad como cualquier otro. Quizá intentó usar el conocimiento del secreto como palanca, amenazando con revelarlo públicamente si no liberaban a su hermano. La familia se negó rotundamente. Su respuesta fue clara. El hermano trabajador se quedaba en la hacienda. No importaba quién fuera realmente, no importaba cuáles fueran las circunstancias de su nacimiento. Lo que importaba era que lo necesitaban como trabajador. Liberarlo crearía un precedente peligroso. Si permitían que un trabajador se fuera simplemente porque lo solicitaba, otros podrían empezar a hacer lo mismo. El sistema completo de control sobre la fuerza laboral se vería amenazado. Además, había un elemento de venganza en la negativa. La familia había perdido al hijo que habían criado como heredero. Había sido humillada por su rechazo de ellos. Mantener a su hermano gemelo en servidumbre era una forma de castigar al joven rebelde, de demostrar que todavía tenían poder sobre algo que él valoraba. Y quizá, en el fondo, había también miedo. Si liberaban al hermano, si permitían que ambos gemelos abandonaran la hacienda juntos, el secreto de lo que habían hecho sería más difícil de contener. Mientras tuvieran a uno de los hermanos bajo su control, podían amenazarlo con represalias contra Juana o contra él mismo si hablaban demasiado. Pero si ambos hermanos estaban fuera de su alcance, ¿qué les impediría revelar la verdad a las autoridades, a la iglesia, a otras familias de la región? El joven desheredado se encontró en una posición imposible. Había perdido todo: su identidad, su familia, su herencia, su posición social. Había hecho esto precisamente para poder estar con su verdadera familia, su madre biológica y su hermano gemelo. Pero su hermano seguía atrapado en la hacienda, y la familia que lo controlaba se negaba a liberarlo. ¿Qué podía hacer? Podría haber buscado ayuda legal. En teoría, el sistema legal mexicano de la época prohibía la esclavitud y el trabajo forzado, pero la práctica en el campo era muy diferente de lo que decía la ley. Los hacendados tenían conexiones políticas. Los jueces y autoridades locales a menudo dependían económicamente de las familias poderosas de la región. Presentar una queja formal contra una familia de hacendados requeriría dinero para contratar abogados, tiempo para navegar el sistema legal, y no había garantía de éxito. Es más, podría resultar en represalias contra Juana y contra el hermano que todavía estaba en la hacienda. Podría haber buscado intervención de la iglesia. Después de todo, los registros de bautismo existían y mostraban que 2 niños habían nacido el mismo día. Pero la iglesia de aquella época mantenía relaciones complejas con las familias de hacendados. Muchas haciendas financiaban las parroquias locales. Los sacerdotes dependían de las donaciones de estas familias para mantener sus iglesias. ¿Estaría dispuesta la iglesia a confrontar a una familia poderosa, basándose en acusaciones hechas por un joven desheredado y una trabajadora en servidumbre? Podría haber intentado generar escándalo público, revelar la historia a otras familias de la región, usar la vergüenza social como presión, pero esto también tenía sus riesgos. En una sociedad donde las familias de hacendados formaban una clase cerrada que se protegía mutuamente, denunciar a una familia significaba ponerse en contra de toda la clase. Otras familias podrían cerrar filas para proteger el sistema que también los beneficiaba. El joven debe haber considerado todas estas opciones y las descartó todas como inviables o demasiado riesgosas. Llegó a la conclusión de que no había manera legal o institucional de liberar a su hermano. La ley, la iglesia, la sociedad, todas las estructuras formales de autoridad estaban del lado de la familia de hacendados. Un individuo sin poder, sin conexiones, sin recursos, no podía usar estas instituciones para desafiar a los poderosos. Quedaba solo una opción: la fuga.
Si el sistema no liberaría a su hermano, tendrían que liberarse ellos mismos. Tendrían que escapar de la hacienda, ponerse fuera del alcance de la familia, comenzar una nueva vida en algún lugar donde no fueran conocidos y donde su pasado no los alcanzara. Era una decisión arriesgada. La fuga de trabajadores de las haciendas estaba criminalizada en algunos estados. Los hacendados tenían redes de contactos que podían usar para buscar a trabajadores fugitivos. Había historias de peones que habían intentado escapar y habían sido capturados y devueltos, a veces con castigos severos. Y aunque lograran escapar inicialmente, ¿cómo sobrevivirían sin documentos, sin trabajo, en un país donde sus rostros eran idénticos y por lo tanto memorables? Pero la alternativa era aceptar la separación permanente. Era permitir que su hermano viviera el resto de su vida en servidumbre mientras él intentaba construirse una nueva vida en otro lugar. Era vivir con la culpa de haber disfrutado privilegios robados a su hermano y luego abandonarlo a su suerte cuando estos privilegios le fueron quitados. El joven no podía aceptar esto. No después de todo lo que había descubierto, todo lo que había sacrificado por insistir en la verdad. Fue a hablar con su hermano y con Juana. Les propuso el plan de fuga. Era riesgoso, pero era la única opción que veía. Juana debe haber estado dividida. Como madre, quería ver a sus hijos libres y juntos. Pero también conocía los peligros. Conocía las historias de trabajadores que habían intentado escapar y habían sido capturados. Conocía la extensión del poder que las familias de hacendados tenían. Temía por la seguridad de sus hijos. Pero al final, ¿qué otra opción había? Permitir que las cosas continuaran como estaban, ver a sus hijos separados para siempre, uno libre pero solo, otro en servidumbre. Seguir guardando el secreto, seguir viviendo en la hacienda que le había robado a uno de sus hijos. Juana dio su consentimiento, quizá incluso decidió irse con ellos, aunque los documentos no son claros en este punto. Comenzaron a hacer planes, tenían que ser cuidadosos. Una fuga requería preparación. Necesitaban decidir cuándo irse, cómo evitar ser notados inmediatamente, a dónde dirigirse, cómo sobrevivir los primeros días sin recursos. Probablemente eligieron un momento en que la vigilancia estuviera relajada, quizá durante la noche, cuando la mayoría de la hacienda dormía, quizá durante un día de celebración o festividad, cuando la atención de los superiores estuviera distraída en otras cosas. Los detalles específicos se han perdido en el tiempo. Lo que sabemos es que en algún momento de 1899 los dos hermanos gemelos y posiblemente su madre Juana abandonaron la hacienda. Dejaron atrás la única vida que habían conocido. Dejaron atrás la seguridad, por precaria que fuera, de tener un lugar donde dormir y comida que comer. Se lanzaron a lo desconocido, guiados solo por el deseo de estar juntos y de vivir en libertad, sin mentiras, sin secretos impuestos. Capítulo 6. El silencio final. Después de la fuga, los registros se vuelven escasos y finalmente desaparecen. Es como si los gemelos y su madre se hubieran desvanecido en el aire. La hacienda habría notado su ausencia rápidamente. El hermano trabajador sería echado de menos cuando no apareciera para sus tareas. El joven desheredado, aunque ya no vivía en la casa grande, probablemente todavía era conocido por la gente de la hacienda. Y Juana, si ella también huyó, sería extrañada en su lugar de trabajo. La familia del patrón habría reaccionado con furia. No solo habían perdido a un trabajador, habían perdido el control sobre un secreto que podía dañar su reputación si se revelaba ampliamente. Es probable que hayan intentado buscarlos. Quizá enviaron a capataces o administradores a las ciudades y pueblos cercanos con descripciones de los fugitivos. Quizá ofrecieron recompensas por información sobre su paradero.
Pero los gemelos tenían ventajas en su favor. Aunque sus rostros idénticos los hacían memorables, también significaba que podrían confundir a quienes los buscaban. Si alguien veía a uno de ellos, ¿cómo sabría cuál era cuál? Además, México en 1899 era un país donde era posible perderse si uno realmente lo intentaba. Las comunicaciones eran lentas. La identificación formal apenas existía para la mayoría de la gente. Si uno se mudaba a una ciudad grande como Guadalajara o a otro estado completamente, podía comenzar una nueva vida con relativa facilidad. ¿A dónde fueron los gemelos? Esta es una pregunta que permanece sin respuesta. Quizás se dirigieron a Guadalajara, donde la educación que había recibido el hermano desheredado le permitiría encontrar trabajo como escribiente, contador o administrador. Quizá viajaron más lejos, a la Ciudad de México o incluso al norte, hacia Estados Unidos, donde tantos mexicanos emigraban en busca de trabajo y oportunidades. Quizá decidieron separarse temporalmente, cada uno viajando a un lugar diferente, para luego reunirse cuando estuvieran seguros de que no los estaban persiguiendo. Quizá cambiaron sus nombres, adoptando nuevas identidades que no los conectaran con su pasado en la hacienda. O quizá, en una posibilidad más oscura, algo les ocurrió durante su fuga. Los caminos de México en 1899 no eran seguros. Había bandidos que atacaban a viajeros. Había enfermedades que podían matar rápidamente a quienes no tenían acceso a atención médica. Había 1000 maneras en que personas vulnerables, viajando sin recursos, podían encontrar su fin. Lo que sabemos con certeza es que nunca fueron localizados. No hay registro de que hayan sido capturados y devueltos a la hacienda. No hay registro de que hayan contactado a la familia del patrón o a las autoridades después de su fuga. No aparecen en documentos posteriores con los nombres que llevaban en la hacienda. Es como si hubieran cruzado un umbral y desaparecido del registro histórico. Para la familia de hacendados, esto debe haber sido tanto un alivio como una frustración. Alivio porque no estaban ahí para revelar el secreto. Frustración porque tampoco podían controlarlos o castigarlos por su desafío. Para nosotros, más de un siglo después, este silencio final presenta un misterio que probablemente nunca se resolverá completamente. ¿Lograron los gemelos construirse una nueva vida juntos? ¿Consiguieron vivir con libertad, con dignidad, sin tener que ocultar quiénes eran realmente? ¿Formaron familias propias? ¿Tuvieron hijos que crecieron sin saber nunca la historia de cómo sus padres o su abuelo habían sido separados al nacer? ¿O en un escenario menos feliz, las dificultades de la fuga resultaron demasiado grandes? ¿Murieron jóvenes, quizá en el camino, quizá en los primeros años de su nueva vida, antes de que pudieran establecerse realmente? No tenemos respuestas a estas preguntas. Lo que tenemos es el registro fragmentario de lo que ocurrió en 1881 y en 1899. Registros de bautismo que muestran 2 niños nacidos el mismo día. Testimonios orales que se transmitieron y eventualmente fueron recogidos por investigadores interesados en la historia de las haciendas de Jalisco. Documentación eclesiástica y civil que, aunque incompleta, deja ver los contornos de la historia. Esta historia nos plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la identidad, sobre el peso del pasado, sobre los lazos que nos unen a otros seres humanos. Los gemelos compartían exactamente la misma herencia genética. Comenzaron la vida como una sola célula que se dividió en 2. Y sin embargo, por un acto de crueldad humana, vivieron vidas radicalmente diferentes durante 18 años. Uno creció con educación, con privilegios, con la expectativa de heredar una hacienda. El otro creció trabajando sin educación formal, sin perspectivas más allá de continuar en servidumbre.
Desarrollaron personalidades diferentes debido a estos ambientes tan dispares, o su naturaleza fundamental, como gemelos idénticos, significaba que, a pesar de las circunstancias, permanecían esencialmente similares en su carácter y temperamento. Cuando finalmente se conocieron como hermanos, cuando hablaron por primera vez conscientemente de la verdad de su origen, ¿sintieron una conexión inmediata? ¿O eran prácticamente extraños que casualmente compartían rostros idénticos? ¿Podían recuperar los 18 años de fraternidad que les habían robado, o esos años estaban perdidos para siempre? La historia también nos hace reflexionar sobre la naturaleza de la familia y del parentesco. El joven que había sido criado como hijo del patrón, había tenido padres que lo alimentaron, lo educaron, lo criaron durante 18 años. Cuando descubrió que no eran sus padres biológicos, dejaron de ser sus padres en algún sentido significativo, o el vínculo formado por años de convivencia y cuidado persistía a pesar de la revelación del engaño original. Y Juana, que había visto a ambos hijos durante 18 años, pero solo podía reconocer a uno de ellos públicamente, ¿cómo vivió con este dolor? ¿Cómo afectó esto su relación con el hijo que le permitieron criar? ¿Sentía resentimiento hacia él por tener lo que su hermano no tenía? ¿O la maternidad trascendía estas circunstancias imposibles? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. Lo que esta historia nos muestra con claridad brutal es cómo el poder puede deformar las relaciones humanas más fundamentales. La familia del patrón tenía el poder de tomar un niño que no era suyo y criarlo como propio. Tenía el poder de condenar al otro niño a una vida de trabajo sin fin. Tenía el poder de obligar a una madre a silenciarse sobre la verdad de su maternidad. Este poder no venía de ninguna autoridad legítima, no venía de la ley que nominalmente prohibía la esclavitud y el trabajo forzado. No venía de la moral o la religión, que supuestamente valoraban la verdad y la justicia. Venía simplemente de la desigualdad económica y social, del hecho de que algunas personas controlaban recursos y otras no, de que algunas vidas eran consideradas valiosas y otras prescindibles. El sistema de las haciendas del porfiriato era, en esencia, un sistema de poder sin control. Los hacendados ejercían autoridad casi absoluta dentro de sus propiedades. Podían pagar salarios miserables, podían mantener a los trabajadores endeudados permanentemente, podían castigar la insubordinación, podían, como en este caso, alterar fundamentalmente las vidas de las personas sin temer consecuencias reales. Este poder no era ilimitado. Los trabajadores podían resistir de maneras pequeñas, trabajando lentamente, fingiendo no entender órdenes, ayudándose mutuamente en secreto. Y ocasionalmente, como en el caso de los gemelos, podían desafiar abiertamente el sistema huyendo, arriesgando todo por la posibilidad de libertad. La Revolución Mexicana, que estallaría solo 11 años después del escape de los gemelos, en 1910, tendría entre sus causas centrales precisamente el tipo de injusticias ejemplificadas por esta historia. La concentración de tierra en pocas manos, la explotación de los trabajadores rurales, la falta de movilidad social, la impunidad de los poderosos. Todo esto crearía un resentimiento que eventualmente explotaría en una década de guerra civil que transformaría completamente el país. Pero en 1899, cuando los gemelos huyeron, la revolución todavía estaba en el futuro. El porfiriato parecía sólido, destinado a continuar indefinidamente. La idea de que el sistema de las haciendas podría ser destruido, que la tierra podría ser redistribuida, que los trabajadores podrían organizarse y exigir derechos, todo esto habría parecido imposible a la mayoría de las personas. En este contexto, la decisión del joven desheredado de rechazar su posición de privilegio
de insistir en la verdad, aunque esto significara perderlo todo, de ayudar a su hermano a escapar aunque no había garantía de éxito. Todo esto representa un acto de coraje moral extraordinario. Habría sido mucho más fácil aceptar la situación, guardar el secreto, disfrutar de los privilegios que le habían sido dados, aunque fueran producto de una injusticia. Eligió, en cambio, la verdad. Eligió a su familia biológica sobre la familia que lo había criado. Eligió la solidaridad con su hermano sobre la comodidad personal. Y aunque no sabemos cómo terminó su historia, sabemos que al menos intentó corregir una injusticia que había durado 18 años. La historia de los gemelos separados es, al final, una historia sobre elecciones, sobre cómo la crueldad y la codicia llevaron a una familia a tomar decisiones que destruyeron vidas, sobre cómo el coraje y el amor llevaron a un joven a rechazar esas decisiones, aunque le costara todo, sobre cómo dos hermanos separados al nacer encontraron el camino de regreso el uno al otro y eligieron arriesgarlo todo por la posibilidad de estar juntos en libertad. Epílogo. Lo que permanece hoy, más de 120 años después, la hacienda donde ocurrió esta historia probablemente ya no existe en su forma original. La Revolución Mexicana y las reformas agrarias destruyeron el sistema de haciendas. La tierra fue redistribuida. Los cascos fueron abandonados o convertidos en otros usos. Algunas se convirtieron en hoteles o museos. Otras cayeron en ruinas. De las 400 haciendas que existían en Jalisco a finales del siglo XIX, solo el 30% sobreviven en alguna forma reconocible. El 70% restante son ruinas, testimonios de un sistema social que se derrumbó. Los registros parroquiales quizá todavía existen en algún archivo diocesano. Algunos están digitalizados, otros permanecen en viejos libros encuadernados en las sacristías. Pero sin los nombres específicos, sin el nombre de la hacienda, es casi imposible identificar con certeza cuáles corresponden a esta historia. Lo que permanece no son tanto los documentos, sino la historia misma. Una historia transmitida oralmente, de generación en generación. Quizá los gemelos contaron su historia a sus hijos. Quizá Juana compartió el relato con otras mujeres que habían sufrido injusticias similares. Quizá los trabajadores de la hacienda hablaron de ello con sus familias. De alguna manera, la historia sobrevivió. Fragmentos fueron recogidos por investigadores interesados en la historia social de México, en las condiciones de vida en las haciendas del Porfiriato, en las resistencias que las personas oprimidas ofrecían al sistema. Es importante que historias como esta se preserven, no porque sean únicas, sino porque no lo son. Lo que le ocurrió a Juana y a sus hijos fue terrible, pero no excepcional. Innumerables familias fueron separadas. Innumerables mujeres sufrieron injusticias similares. Innumerables vidas fueron deformadas por el poder ejercido sin restricción. Contar estas historias nos recuerda que el México moderno se construyó sobre un pasado de profundas injusticias. Que las estructuras sociales que parecen naturales son construcciones humanas, mantenidas por decisiones y poder. Que la gente común encontraba maneras de resistir, de preservar su dignidad, de buscar libertad. También nos recuerda que la verdad importa. El joven que descubrió su origen podría haber elegido ignorarlo. Podría haber decidido que era más conveniente continuar viviendo la mentira. Pero eligió enfrentar la verdad, aunque significara destruir la vida que conocía. En nuestra época, todavía enfrentamos cuestiones sobre poder, justicia, verdad y familia. Las formas han cambiado. Ya no tenemos haciendas en el sentido del porfiriato. Ya no tenemos peonaje legal. Pero las preguntas fundamentales permanecen. ¿Cómo respondemos cuando descubrimos que algo en lo que creíamos es una mentira? ¿Cómo actuamos ante una injusticia?
¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar por ayudar a alguien que comparte nuestra sangre? Los gemelos de Jalisco no pueden responder estas preguntas por nosotros. Su historia terminó en el silencio de su desaparición, pero el hecho de que su historia sobreviviera, de que se transmitiera, de que la contemos hoy, sugiere que tocaba algo fundamental en la experiencia humana. Algo sobre la injusticia y la resistencia, sobre la identidad y la familia, sobre las elecciones difíciles que debemos hacer. Donde quiera que terminaran los gemelos, su historia permanece como testimonio de lo que fue el México del Porfiriato, como recordatorio de las injusticias del pasado, y como ejemplo de que incluso en las circunstancias más difíciles, algunas personas eligen la verdad y la dignidad sobre la mentira y el privilegio. Esta es su historia. Una historia de dos hermanos que nacieron el mismo día, que fueron separados por la codicia, que vivieron vidas radicalmente diferentes durante 18 años y que finalmente se encontraron y eligieron arriesgarlo todo por estar juntos en libertad. Es una historia que merece ser recordada, no solo por lo que nos dice sobre el pasado, sino por lo que nos enseña sobre la naturaleza humana, sobre el poder y la resistencia, sobre la familia y la identidad, sobre la verdad y las mentiras. Los gemelos de Jalisco se han ido, perdidos en el silencio de la historia, pero su historia permanece, un susurro desde el pasado que nos recuerda que la justicia es algo por lo que siempre vale la pena luchar, sin importar cuán alto sea el costo. Si esta historia te ha llegado al corazón, si te ha hecho reflexionar sobre las injusticias del pasado y sobre cómo construimos un futuro más justo, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte más historias como esta, relatos olvidados de México que merecen ser recordados. Y si conoces a alguien que debería escuchar esta historia, compártela, porque las historias solo sobreviven cuando las seguimos contando, cuando nos negamos a dejar que el silencio borre la memoria de quienes vivieron, sufrieron y resistieron antes que nosotros. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado de Jalisco. Nos encontramos en el próximo relato.